Problemas sociales dentro de la esfera laboral en México. Migración, calificación, competencia, seguridad social. Bueno, mi nombre es María Fernanda Carrera Cabrera, soy de la Ingeniería en Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Salud en el Trabajo. La migración laboral se ha vuelto un tema de los intereses globales del informe de las estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y los trabajadores migrantes de la Organización Internacional del Trabajo. Estimó que existen alrededor de 232 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 150 millones son trabajadores migrantes, el 65% del total de todos los habitantes y trabajadores. Laboral es un fenómeno complejo que representa retos y oportunidades y que, si es bien manejado, permite mantener y con frecuencia aumentar el crecimiento económico de los países de destino y permite reducir la pobreza en los países de origen. La OIT ha desarrollado mediante el diálogo tripartito una visión compartida sobre el tema de las migraciones laborales. ¿En qué consiste? En una visión que dio el informe del director general de la OIT, Migración Equitativa, un programa de la OIT presentado a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio del 2014. Surgió del establecimiento de 8 líneas de acción específicas para la OIT. En este campo, promover el decente en los países de origen, inclusive la contribución de los migrantes. De ellos, como señalan Erce y Jimeno, el antecedente internacionalmente reconocido como el origen de los actuales esquemas de seguridad social, al menos en los países desarrollados donde se estableció el Estado benefactor, fue el mencionado Plan Berenger, promulgado en 1945, pero publicado como un estudio en 1942, bajo el título de la Social Insurance and Welfare Service Report. Informe sobre el seguro social y servicios afines. A través de este mecanismo, la Gran Bretaña puso en marcha un amplio sistema de protección que significó un gran avance en cuanto a la unificación de los diversos programas y leyes con anterioridad se habían establecido. Subraya que la proporción de trabajadores migrantes en el total de trabajadores a nivel de la población mundial es de un 4,4%, dándose una tasa de participación laboral más elevada entre los migrantes, 72,7%, frente a los de no migrantes, 63,9%. Esta diferencia es muy significativa y es gran parte del resultado que hay más mujeres migrantes que trabajan que mujeres no migrantes participando en el mercado laboral, 67% frente al 50,8%. En América Latina y el Caribe, a medida que aumenta la movilidad laboral, tanto en número como en diversidad, existe la necesidad apremiante de mejorar la comprensión de la contribución de los trabajadores migrantes al desarrollo económico, humano y social, tanto de los países de origen como de tránsito y destino, así como de mejorar la gobernanza de los flujos migratorios. En el contexto actual, plantea la necesidad de ampliar y diversificar de manera estratégica la acción de la OIT en América Latina y el Caribe en materia de migraciones laborales, impulsando estrategias que vayan más allá de proyectos puntuales. Derecho a la seguridad social. Es de la consolidación de los programas de seguridad social como una parte sustantiva de las políticas sociales implementadas por los países occidentales. Se ha extendido al seguro social como un servicio público cuyos alcances están previamente definidos en el marco jurídico y por el presupuesto periódicamente asignado a las diversas instituciones responsables. Por su parte, en el ámbito doctrinal, se tiende a concebir a la seguridad social como un logro de los trabajadores alcanzando a través de los años de lucha organizada, principalmente sindical, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto es importante en el sentido de que queda claro que el seguro social no es ningún sentido de dávida o concesión del gobierno o del ámbito empresarial a la clase trabajadora, pero no es sino hasta fechas recientes que se han puntualizado con mayor precisión los límites y
condicionantes que se representarán en el corto, mediano y largos plazos para el ejercicio del derecho a la seguridad social debido a las nuevas dinámicas poblacionales en el envejecimiento, del incremento de enfermedades crónico-degenerativas, el aumento en la esperanza de vida, el intenso fenómeno migratorio y la expansión jurídica de los derechos humanos. A eso se suma una nueva concepción de la seguridad social donde ésta no se limita a proteger al individuo trabajador, pues predomina en el enfoque económico laboral, sino en general al ciudadano, pues es su derecho. En consecuencia, al abordar la seguridad social, no solo debe aludirse a los diversos movimientos de trabajadores que lucharon porque el Estado reconociera la protección de su salud y otros riesgos como una de sus principales obligaciones, sino que es necesario incorporar al debate un enfoque más integral, donde no solo se analice la idoneidad del marco jurídico, sino un contexto, sino también la viabilidad de su gestión y administración, el perfil demográfico, los niveles de inversión y los costos, la participación del sector privado en la implementación y prestación de los servicios, la cultura de la prevención y no solo también la visión de la población objetiva para darle así un tratamiento de la política pública. Debido a lo anterior, el objetivo del presente texto es analizar los alcances y limitaciones del derecho a la seguridad social en el contexto del Estado moderno, así como las capacidades de gobierno que en la materia se requieren para darle un tratamiento eficiente y de calidad como problema público. De manera particular se hará énfasis en el caso de México. La seguridad social es solidaria, pues la responsabilidad pública gubernamental es carácter equitativo y colectivo del financiamiento, así como la obligatoriedad de la afiliación, entre otros elementos que convergen hacia la institucionalización de mecanismos de la solidaridad que se constituye y manifiestan mediante la existencia y cumplimiento de derechos objetivos reconocidos y también por medio de programas concretos que les imprimen la operatividad en la realidad. Aquí vemos unos ejemplos del derecho social, donde realizan algunos paros, huelgas sobre algún tema en particular. El concepto de derechos sociales son aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos o personas de un país a desarrollarse en autonomía e igualdad y la libertad, así como aquellos derechos que les permiten en unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna. Los derechos sociales, desde el punto de vista del contrato social, en contraste con los derechos naturales, son aquellos que son considerados derechos legales reconocidos por los derechos positivos. Derechos sociales fundamentados en el contrato social. Para algunos, los derechos sociales se fundamentan en el contrato social, que puede o no ser explícito en una constitución. Por ejemplo, para James Madison, un derecho social es uno que se adquiere por el mero hecho de la existencia, implícita o no, de ese contrato. El ejemplo de Madison propone que puede entenderse en países de habla hispana como el derecho a un juicio justo, juicio por jurado de Estados Unidos. Tal derecho no es natural, no existe ni puede existir previamente a la aparición de la sociedad y de las leyes. Tampoco tiene una forma única que puede ser diferente en distintas maneras para poder implementarlo. Sin embargo, todo y cualquier acuerdo para formar una sociedad justa implicada en el derecho a un juicio justo, en general, desde el punto de vista del contractualismo, los derechos que del tal trato que origina los derechos civiles son válidos en la medida en la que beneficia a la sociedad y a sus miembros, cada uno de ellos. Si ese no es el caso, se renegocia el contrato a través de las elecciones o cambio. Derechos sociales derivados de los derechos humanos.
Para otros, los derechos sociales se derivan directamente de los derechos humanos naturales, en el sentido que son facultades o derechos inherentes a todo ser humano, por lo tanto anteceden y prevalecen sobre los cuando son implícitos en cualquier otro compromiso consecuente, que son derechos que ninguno puede perder o conceder. Así, por ejemplo, Thomas Paine argumenta en su obra Los derechos del hombre que el derecho a beneficiarse del esfuerzo común es realmente un derecho natural de los seres humanos, dado que estos solo pueden vivir en sociedad. Al ciudadano, la sociedad no le ha donado nada. Los derechos sociales, algunos ejemplos que puedo mostrar aquí en las imágenes, son el derecho a la educación gratuita, que es lo que cada uno de nosotros tenemos derecho desde que podemos integrarnos a la sociedad. El derecho a la salud también es muy importante, el derecho a un medio ambiente saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, el derecho a la protección social en casos de necesidad de la jubilación, seguridad social, desempleo y bajas labores que causan de salud, maternidad o paternidad, o también accidentes laborales, al derecho a un empleo y a un salario. El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa, cualitativamente adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física individual y colectiva, libre de angustia, satisfactoria y digna. Los derechos sociales y la Declaración de 1948. En la declaración final que se aprobó en París en diciembre de 1948, se incluyeron un total de 30 artículos que describen las garantías y los principios que le corresponden a cualquier persona independientemente de su origen, nacionalidad, orientación sexual, religión, ideología política, género, edad, etc. El documento se compone de un preámbulo y 30 artículos distribuidos en varias categorías, entre ellas la de los derechos de carácter social, económico y cultural, que más tarde fueron ratificados con el pacto suscrito por la ONU en el año de 1966. En la Carta de los Derechos Humanos están consignados del artículo 22 al 27, aunque se extienden a otras categorías como los derechos civiles, a los que hablan de la relación del individuo en su comunidad. La globalización y el trabajo. En la base de la globalización se encuentra la estrategia de la recuperación de la tasa mediante la ganancia iniciada de la década de los 70, a partir de la caída del crecimiento de la productividad. El despliegue de la revolución informática se ha constituido en el eje de la acumulación capitalista y ha traído en consecuencia una profunda transformación de la forma social de existencia de la fuerza de trabajo, en la cual predomina la precariedad y la sobreexplotación de lo mismo. Ella es parte constitutiva de la recreación sin precedentes del volumen de sobrepoblación relativa. Este periodo histórico ha significado también el enmascaramiento de las relaciones asalariadas bajo el disfraz que asume la contratación de los trabajos como si se tratara de las relaciones mercantiles y no laborales. Entender y desenmascarar las formas que se asumen en este complejo proceso a nivel mundial es uno de los desafíos más relevantes para las ciencias sociales en la actualidad. A lo largo de las últimas décadas nos hemos acostumbrado al término globalización, para otros mundialización, el cual hace referencia al amplio y profundo grado de
interdependencia de las economías nacionales, sobre todo a partir del derrumbe de la Unión Soviética en 1999, cuando inicia la plena incorporación al capitalismo occidental de los países antes llamados del socialismo real. Este proceso incluye a todos los países del planeta, incluso a China, sobre todo a partir de su incorporación a la OMC en 2001, pero cuyas reformas económicas hacia el libre mercado iniciaron desde 1978. Aunque aparentemente la globalización consiste en solo que es una mayor interdependencia de las economías nacionales, en la realidad se trata del complejo fenómeno mediante el cual el capitalismo ha dado respuesta a la caída tendencial de la tasa de la ganancia iniciada en la década de los 70 como expresión de un fenómeno mundial que estaba indicando la falta del dinamismo en el crecimiento de la productividad. Fue así como el Fordismo, la línea de montaje, la producción estandarizada y en masa fueron quedando atrás para abrir paso a la flexibilización productiva mediante diversos métodos apoyados en la revolución informática. Así, cuando a partir de la década de los 90 la globalización se instala de lleno en el planeta, la estrategia económica en la cual se sostiene ya se había afincado en grados distintos de acuerdo a las realidades nacionales en la mayor parte de los países, que dejó apuntando este hecho para señalar la necesidad de caracterizar las etapas de la globalización y no ver este proceso como algo homogéneo y lineal. Pero esta caracterización rebasaría los límites de este ensayo, lo que hizo posible que este fenómeno se instalara a nivel mundial, que fue acelerado el desarrollo de la revolución tecnológica en la que se afinca la informática. Si una de las primeras consecuencias de la revolución informática que sustenta el fenómeno de la globalización ha sido la segmentación generada en el proceso de producción y del mercado, ello corresponde también a una segmentación del mundo del trabajo, una división entre los segmentos, entre que sea el valor y el segmento del trabajo rutinario. La globalización en la que México ha sido pionero entre los mercados emergentes ha sido un factor de la estabilidad mundial durante los últimos años, entendida como una eliminación de barreras ideológicas y geográficas que propicia el intercambio no solo de bienes y servicios, sino también de ideas, personas, información y capital. La globalización ha desalentado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial los nuevos conflictos a gran escala. Además, ha contribuido al aumento del PIB per capital global, a la reducción de la pobreza. En México no hay rechazo generalizado el libre comercio ni la migración. Sin embargo, sí hay indignación por la desigualdad y la corrupción, y se acumula el resentimiento contra los políticos que explica el experto, como entre los países y particularmente en Estados Unidos con la campaña de Trump y su llegada a la presidencia, y los populistas comienzan a atribuir todos los problemas de la globalización, que asumen sus posturas contrarias a la migración y el libre comercio. Lo mismo sucede con el fenómeno de Brexit en Europa, donde algunos atribuyen los problemas a la migración. La globalización, las migraciones, los trabajadores se desplazan de un país a otro en parte en busca de mejores oportunidades de empleo. El número de las personas en esta situación aún es bastante pequeño, pero en el periodo de 1965 a 1990 la mano de obra extranjera aumentó en casi 50% en todo el mundo. La mayor parte de las migraciones se produjeron entre países en desarrollo,
No obstante, la corriente migratoria hacia las economías avanzadas probablemente dé lugar a una convergencia de los salarios a escala mundial. También es posible que los trabajadores regresen a las naciones en desarrollo y que los salarios aumenten en estos países. La difusión de los conocimientos y la tecnología, el intercambio de la información en un aspecto de la globalización que a menudo se pasa por alto. Por ejemplo, la inversión extranjera directa da lugar no solo a una expansión del capital físico, sino también de la innovación técnica. Con carácter más general, la información sobre métodos de producción, técnicas de gestión, mercados de exportación y políticas económicas está disponible a un bajo costo y representa un recurso muy valioso para los países en desarrollo. Aquí podemos observar el impacto que ha tenido la globalización en México. Comienza con la idea de que México necesita crecer y expandirse. En el inicio del siglo XIX y XX, el gobierno del Porfiriato, la expansión global ayuda a mejorar la economía y expandirse en el mercado con exportaciones e importaciones. Actualmente la globalización ha permitido que el país crezca en la industria automotriz. No ha beneficiado pues la producción nos posiciona como un exportador potencial. Los tipos de cultural, económica, tecnológica, la falta de información arruina la idea de que la globalización es buena. El intercambio que ocurre entre países en todo el mundo es muy bueno para el país y la mayor incrementación de la economía. Efectos de la globalización económica. En la Bolsa Mexicana de Valores, al igual que en el resto de las bolsas del mundo, no solo cotizan empresas nacionales, también hay acciones de compañías internacionales. Debido a lo anterior, lo que sucede en lugares como China o Europa sin duda impactará a la economía mexicana. Competencias dentro de la esfera laboral. El trabajo en equipo es una de las competencias más valoradas por los reclutadores. Sin embargo, en una mentalidad muy individualista puede llevar a que se vea con desconfianza a los demás, y en esas situaciones es fácil malinterpretar ciertos comportamientos y atribuirlos a las ganas de destacar por encima de los compañeros de trabajo. La falta de comunicación es otra de las causas que pueden provocar conflictos serios en el trabajo, porque cuando un empleado o superior falla a la hora de comunicarse o enviar los mensajes necesarios o dar las señales que debe recibir a otros trabajadores, los problemas pueden aparecer. La mala comunicación puede presentarse como desinformación o mala información, que puede dar paso a situaciones de ambigüedad que producen fallos y posibilita a que estallen los conflictos. Es habitual que muchas empresas paguen a sus empleados en función de logros conseguidos, u otras premian a los empleados de manera individual en función de las ventas, siendo una persona que la recibe la comisión. Este tipo de incentivos pueden provocar roces entre los trabajadores, pues la competitividad que se crea trae consigo conflictos entre los mismos trabajadores. En conclusión, el derecho social es una importancia crucial para garantizar el cambio social, es decir, la paulatina construcción de la sociedad más justa, libre y de fenómenos que empobrecen la vida social de los individuos, como la discriminación, el racismo, el trabajo abusivo, la falta de acceso a la educación, etc. Estos conceptos a menudo se agrupan bajo el término de la justicia social, y su atención es indispensable para que exista la paz social, es decir, el consenso mínimo de las clases sociales dentro de una comunidad organizada y productiva. Un problema social es un asunto o tema que actúa con contratiempo e influye en muchos ciudadanos dentro de una sociedad, en un grupo de problemas comunes en la sociedad y que muchas personas se esfuerzan por resolver.